Entonces, buenas tardes esencialistas, mi nombre es Carolina Ayerbe y para las personas que es la primera vez que vienen y no me conocen, les cuento que en mi sitio web esencialista.com enseño a personas que están comenzando a tomar conciencia de que quieren mejorar sus habilidades para la administración del tiempo, cómo lograr una vida con mayor claridad, propósito y significado. Y para las personas que no saben, me pueden enviar sus preguntas en mi sitio web en esencialista.com/periscope. Hola Freddy, en esencialista.com/periscope me pueden enviar sus preguntas o me las pueden enviar por Twitter o por Facebook, pero siempre estoy recibiendo preguntas para contestar acá en Periscope. Y hoy tengo una pregunta que me envió José. Una pregunta que me envió José y que quiero contestar porque creo que le pasa a mucha gente, muchas personas me han comentado sobre esto y es sobre el tema de falta de constancia. Entonces, si tienen personas en sus vidas que sufren de falta de constancia, que empiezan muchas cosas y no terminan nada, pueden en Periscope ir aquí a la esquina y buscar el periombrecito y darle compartir en Twitter, en Facebook y aquí en Periscope. Y en Facebook Live pueden compartir también esta transmisión con las personas que crean que les va a servir el tema de manejar la constancia. Entonces, voy a leer la pregunta de José. Esta va a ser una transmisión más bien corta porque solo tengo 2 estrategias, pero voy a leer la pregunta de José y luego les voy a contar cómo creo que podemos manejar este tema de la falta de constancia. Entonces, José pregunta: uno de mis grandes obstáculos a la hora de conseguir mis metas es la falta de constancia, ya que normalmente empiezo con mucha fuerza, pero con el tiempo voy abandonando la rutina hasta que dejo olvidado el objetivo que quería lograr. Entonces, básicamente José está diciendo, yo empiezo muchas cosas y no termino nada porque por el camino pierdo el impulso, ¿cierto? Entonces, tengo 2 estrategias para poder lidiar con este tema de la falta de constancia. La primera es que muchos de nosotros perdemos la fuerza porque no tenemos una claridad de para dónde vamos, no tenemos una claridad de cuál es el objetivo o el resultado específico que queremos lograr. Y además, ¡ay, gracias por compartir! Y además, no nos hemos tomado el trabajo de definir las tareas que necesitamos hacer de una manera específica y concreta. Y esto ya lo he hablado antes, incluso lo hablé en el último Periscope que hice, que si lo quieren buscar lo pueden encontrar en mi sitio web en esencialista.com/periscope o acá en el canal de Periscope. Y también lo pueden encontrar aquí en el Facebook, más abajo en los videos. Y es que es tomarnos el trabajo de definir las tareas que debemos hacer en su más mínima expresión, empezando con un verbo de acción. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no voy a escribir en mi lista de tareas una tarea que se siente grande y nebulosa y no bien definida, como por ejemplo hacer reporte, sino que voy a escribir específicamente la tarea física y concreta que yo tengo que completar para poder lograr ese objetivo que es finalizar el reporte. Ya sea que yo tengo que hablar con un colega, o ya sea que tengo que hacer una pequeña investigación en Google, o ya sea que tenga que revisar cifras, lo que sea que yo necesito para poder completar ese informe o los pasos que yo necesito completar, los diferentes pasos llevados a su más mínima expresión, a la tarea más pequeña, más ínfima, más esencial que yo pueda describir para ir adelantando esa tarea que puede tener varios pasos. Entonces, y una de las claves es describir esa tarea empezando con un verbo de acción. ¿Qué es un verbo de acción? Pues un verbo de acción es un verbo que describe en términos físicos qué es lo que yo voy a estar haciendo. Es decir, si una persona me siguiera con una cámara, con el celular y me filmara un video, ¿qué registraría la cámara que yo estoy haciendo físicamente? Otra forma de mirarlo es, si una persona que no me conoce viene y mira a ver si yo completé la tarea y obtuve el resultado, esa persona que no me conoce, que no sabe nada de mí, que no sabe qué era lo que yo quería lograr, puede decir fácilmente si yo sí hice la tarea o no hice la tarea. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de hacer el reporte,
podemos decir que la primera tarea es revisar las cifras del trimestre anterior en el reporte X. Entonces, esa tarea se siente mucho más pequeña y con mucho menos peso emocional y mucho más fácil de hacer, mucho más factible que yo la haga en un tiempo más corto que si yo simplemente escribo una cosa grande y nebulosa como hacer reporte. Si yo escribo revisar las cifras del trimestre anterior según el reporte ubicado en tal parte, eso es más fácil de hacer. Entonces, al tener nosotros estas tareas definidas así tan específicamente y tan concretamente, es mucho más fácil que mantengamos, digamos que se cree momentum, que se cree esa inercia de que ya completé esta, voy a completar la siguiente, voy a completar la siguiente, porque todas son pequeñas y todas son factibles de hacer, hasta que yo al final cumpla con todas las tareas o todos los pasos que me llevan a cumplir esa tarea que antes era grande. Otro tip que podemos tener ahí es que ese verbo de acción sea algo que implica la finalización de esa tarea, es decir, completar o finalizar o acabar. Ese tipo de verbos, cuando los escribimos así en nuestra lista de tareas, son mucho más poderosos porque de por sí, digamos, de antemano están implicando que yo sí voy a finalizar la tarea, que sí la voy a terminar y que va a quedar tachada de mi lista de tareas en ese día. Entonces, si yo me aseguro de redactar esa tarea de una manera que psicológicamente para mí sea más factible y que esa tarea en realidad sea mucho más pequeña, tengo más probabilidades de completarla y de que se vaya creando ese momentum o esa inercia para seguir completando las siguientes. Entonces, esa es la primera estrategia. La segunda estrategia tiene que ver con algo que es un poco no tan conocido, pero es un concepto que en un principio lo tuve yo muy claro por un autor que se llama Marcus Buckingham, Buckingham como el Palacio de Buckingham en Londres, Buckingham. Marcus Buckingham, él escribe sobre el tema de las fortalezas. Entonces, él lo que dice es que todas las personas tenemos fortalezas y tenemos debilidades, o tenemos talentos y cosas para las que no somos tan buenos. Porque a cada uno, digamos, cuando nacimos se nos dieron un juego de habilidades y de cosas para las que somos buenos. Entonces, él lo que dice es que cuando nosotros vamos al colegio, por ejemplo, yo que era malísima para matemáticas y sigo siendo muy mala para las matemáticas, lo que le enseñan a uno es que entonces uno tiene que trabajar más o esforzarse más para ser mejor en aquello en lo que no es tan bueno. Entonces me voy a esforzar más para ser mejor en matemáticas o me voy a esforzar más para ser mejor en la materia que sea. Y nos pasamos la vida tratando de, digamos, llegar a un estándar mínimo en esas cosas en las que no somos tan buenos. Y lo que él dice es que eso es un desgaste de energía y que los niños deberían más bien ser enfocados en aquellas cosas para las que sí tienen habilidades, en aquellas cosas en las que son sobresalientes, en las cosas que disfrutan. Entonces, la segunda estrategia es primero que todo pensar un poco en cuáles son nuestras fortalezas, dónde somos más fuertes, dónde tenemos más proficiencia para ciertas cosas. Y lo digo porque al punto que quiero llegar es que de alguna manera tenemos una buena estrategia es hacer la tarea de adquirir ciertas pruebas de personalidad o tomar ciertas pruebas de personalidad que nos aclaren un poco cómo funcionamos en el mundo, cuáles son nuestras fortalezas, cómo procesamos información, diferentes cosas que nosotros necesitamos saber de nosotros mismos para poder, digamos, encargarnos de ciertas tareas y rechazar, eliminar o delegar otras tareas, ¿sí? Entonces, la estrategia es esa, es buscar esas pruebas de personalidad que nos den esa información y les quiero recomendar algunas. Entonces, os escribí aquí. Hay una que se llama el Kolbe Index. Lo voy a poner acá. Hay una que se llama el Kolbe Index que mide cómo procesa uno información. Hay otra muy famosa que se llama Myers-Briggs, que también mide un poco cómo se relaciona uno con el mundo, cómo entiende uno el mundo. Hay otra que se llama StrengthsFinder, que habla precisamente de esas fortalezas. Y hay otra, por ejemplo, que se llama DISC, que habla de los diferentes estilos de comunicación que cada persona tiene, y tiene
se agrupa en 4 perfiles diferentes. Estos son solo algunos test de personalidad o pruebas de personalidad que podemos tomar. Algunos, Myers-Briggs te consigue información gratuita online, los otros probablemente no sean gratuitos. Pero digamos que al punto que quiero llegar es que existen, a ver, voy a mostrarles aquí una cosa. Este es StrengthsFinder y este es un libro escrito por Tom Rath que tiene una prueba online. Entonces uno va y busca a Tom Rath y StrengthsFinder en Google y uno puede tomar esa prueba online que le dice a uno, esto mide más o menos cuáles son las fortalezas de uno, dónde están las fortalezas de uno. Y él lo agrupa, pues, después de que uno toma el test online, le dan un código, o tal vez, el libro trae un código y con ese código uno toma el test online. Y le dicen a uno más o menos cuáles son sus top 5 de fortalezas. Y hay una muy importante, les quiero mostrar acá. Esta prueba tiene 34 fortalezas diferentes en las que se le asignan a las personas de acuerdo con el test, como lo tomaron. Y hay una, por ejemplo, que se llama activador. Y activador es precisamente esa persona que es súper buena para iniciar cosas. Entonces, uno en un equipo de trabajo, cuando uno tiene un activador, ese activador es súper bueno. Cuando tiene una persona que tiene la habilidad de ser activador o la fortaleza de ser activador, es una persona que es súper buena para iniciar cosas. O sea, esa persona dice, va a jalar al equipo, va a empujar nuevos proyectos, va a tener nuevas ideas, siempre va a estar buscando la innovación, siempre va a ser muy creativo, a tener soluciones, a proponer cosas que se pueden implementar. Esa persona es súper buena para arrancar proyectos, pero no necesariamente es una persona que con el tiempo finalice los proyectos. Entonces hay otras fortalezas, dentro de los 34 fortalezas, hay otras fortalezas que entran a formar parte, o digamos que entran a apoyar la consecución o la finalización de los proyectos. Hay gente que no es tan buena para arrancar, pero una vez que un proyecto ha arrancado y hay una estructura montada, la persona puede entrar y digamos que terminar de rellenar los espacios vacíos y llevar ese proyecto a su feliz término. Entonces, es importante, yo creo, reconocer cuáles son nuestras fortalezas, dónde podemos, es decir, cómo funcionamos, cómo procesamos información, cada uno de nosotros, para saber si de pronto resulta que es que yo no soy un activador. Entonces, es decir, de pronto yo soy un activador y como soy un activador, tengo mucho ímpetu al principio, arranco muchas cosas y luego por el camino pierdo tiempo, pierdo impulso. Y si de pronto en mi equipo de trabajo hay personas que pueden ayudarme a finalizar las cosas, ahí es donde, digamos, el trabajo en equipo entra en juego. Si yo, por el contrario, no soy un activador, sino que tengo otro perfil, pues en qué parte de los procesos puedo entrar yo a reforzar determinadas cosas de acuerdo con la etapa en la que está cada proyecto. Entonces, José me dice que es falta de constancia porque empieza con mucha fuerza, pero con el tiempo va abandonando la rutina hasta que olvida el objetivo que quería lograr. A mí me suena que José probablemente es un activador. Y probablemente José, dependiendo de en qué trabaje y cuál sea su equipo de trabajo, pueda reforzar los diferentes proyectos con otros tipos de perfiles que le ayuden a lograr los objetivos. Obviamente, pues no todas las personas tienen el lujo de un equipo de trabajo o de tener colaboradores, pero definitivamente sabiendo un poco más sobre nuestra personalidad y sobre cómo nuestro cerebro funciona o cómo procesamos información, va a ser mucho más sencillo digamos que encargarnos de proyectos o definir qué tareas hacemos de ciertas cosas y cómo podemos ayudarnos de otras personas a través de la delegación, o qué tareas debemos eliminar porque realmente no están usando nuestras fortalezas o nuestros talentos. Realmente cuando nosotros estamos usando nuestras fortalezas y nuestros talentos somos más efectivos, las cosas se hacen más rápido, con menos desgaste de energía, y es una mejor inversión de nuestro tiempo
enfocarnos en esas cosas para las que somos naturalmente más, sí, en las que somos naturalmente más eficientes o más efectivos o que disfrutamos más. Entonces, esas son las dos estrategias para José. No sé si hay alguna pregunta, si quieren decirme algo. Mientras tanto, les pongo de nuevo los test que yo recomiendo. Kolbe Index, Myers-Briggs, StrengthsFinder y DISC. Los pueden buscar online. De algunos hay información gratuita, si no, realmente creo que es una excelente inversión hacer este tipo de tests. Y para las personas que son nuevas y no lo han hecho, los invito a que se registren en mi curso gratis en esencialista.com/obsequio, esencialista.com/obsequio. Es un curso de 4 pasos para reducir tu estrés, sacando todos los pendientes de tu cabeza y organizándolos en los siguientes meses. Creando tu visión de vida, sacando todos los pendientes de tu cabeza y organizándolos. Hola Brenda, ¿cómo estás? Ya casi me voy. Organizándolos en tu calendario para los siguientes meses. Es un curso totalmente gratuito. Hola, totalmente gratuito. Les dejo la dirección. Brenda, vas a tener que tomar el replay. Sí, llegaste tarde, ya me estoy despidiendo, pero este fue uno súper corto. Muchas gracias por los corazones, los que compartieron, muchas gracias por compartir, y envíenme sus preguntas si quieren, y nos vemos en el próximo Scope Esencial. ¡Chao!